Centro Cristiano Cordero de Dios le da la bienvenida. ¿Cómo está su confianza en su caminata con el Señor? Hoy vamos a pensar en lo que está detrás de la confianza que tenía Elías. Abran sus Biblias en Primero de Reyes, capítulo 17, y comenzamos en el versículo 1. El primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, desde la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Algunos de ustedes ya conocen la historia. Como alguien quien creció desde la infancia conociendo las historias bíblicas, siendo un joven me di cuenta de que puedo caer, y ustedes también, puedo caer en el error de minimizar o menospreciar la emoción que sintieron los personajes de las historias bíblicas cuando lo vivieron por primera vez. Porque yo ya sabía lo que iba a pasar. Sabía el resto de la historia o el fin de la historia. Es como la persona que dice: ya he visto esta película. Como con la Semana Santa, que recién celebramos una vez más, y muchas veces no tomamos muy en serio la angustia, el temor de los primeros discípulos cuando Jesús fue crucificado en Viernes Santo y ellos todavía no entendían el resto de la historia. No se dieron cuenta de que Él iba a resucitar. Para ellos, su muerte fue un desastre de proporciones enormes, todos sus sueños derrumbados. Ellos tenían una idea equivocada de que ellos serían altos funcionarios en un reino terrenal, con Jesús reinando sobre el prometido territorio en el Medio Oriente. Ellos esperaron puestos de autoridad y poder en este mundo. Pero cuando Jesús murió en desgracia en una cruz, sus esperanzas se convirtieron en pesadillas, con el miedo de que los romanos o las autoridades judías iban a encontrarlos a ellos y matarlos también. Mi punto en mencionar esto es para hacerles recordar que los personajes en la historia bíblica nunca han leído el próximo capítulo. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Para realmente sacar el jugo de su Biblia, usted tiene que ponerse las sandalias de estos en la historia, ponerse en su lugar, mirar a las cosas desde el punto de vista de ellos y experimentar lo que ellos sintieron. Este versículo que acabamos de leer es la primera vez en toda la Biblia donde encontramos a Elías. Debemos intentar ver la historia con ojos nuevos, que no saben el resto de la historia. Dice que Elías le dijo al rey Acab que no iba a llover por años, excepto que Elías manda la lluvia. Mire otra vez al versículo 1. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Qué valiente era Elías para enfrentarse al rey. ¿Ha tenido usted que enfrentarse con el presidente de su barrio o el director de su carrera en la universidad o un alcalde u otra autoridad alta? ¿Cómo se sintió?
Por supuesto, cualquier persona va a sentir adrenalina, ¿no? En tal momento. Pero si uno tiene la convicción que Dios le mandó, puede tener la confianza aún en estos momentos estresantes. Recuerdo en 2007, cuando estuve buscando una entrevista con la jefa nacional de los puestos para el año rural de los médicos, y estoy seguro que Dios estaba en control de cada paso. Tuve nervios, pero también tuve confianza que Dios me estaba guiando y que estuve en su voluntad. El punto de mi historia es que usted también puede encontrar la valentía que necesita para realizar cualquier cosa que Dios quiere que usted haga. La situación mía era chistosa, pero así muchas veces obra Dios. Me enviaron a un sitio en Quito. Cuando llegué, tuve que subir unas 4 niveles por las gradas para encontrarme con la oficina donde supuestamente estaba la autoridad. La persona de allí nunca escuchó de la doctora que estuve buscando. Ella me dijo que debo irme a otro edificio frente de ellos, a una oficina en el 3er piso. Envió a alguien para guiarme. Entonces bajamos todas estas gradas, cruzamos la calle y subimos todas estas gradas. Casi no pude respirar. El que me guió me ubicó en la oficina donde me dijeron que debía ir y salió. La secretaria detrás de la ventanilla me sonrió y esperó hasta que se fue el guía. Y después me dijo, usted está en el lugar equivocado. De verdad, la oficina que usted busca está en el edificio de donde vino, pero en otro piso. Le voy a guiar. Entonces bajamos todas estas gradas, cruzamos la calle a mi destino original y subimos de nuevo al otro piso. Me sentí como estuviera en una comedia antigua. Gracias a Dios estuve orando constantemente adentro y tuve la certidumbre de que Dios estaba en control. Entonces, en vez de enojarme, estuve riéndome adentro en silencio, feliz, aunque también estuve cansadito, porque yo sabía que estas cosas no dependen de nosotros. No dependen de mi fuerza o mis capacidades, sino dependen de Dios. Entonces, cuando entré por fin en la oficina correcta, dije a las secretarias sentadas allí que estuve buscando la doctora tal y cual. Ellos me miraron con hielo en los ojos. No estuvieron dispuestos a ayudar, ni aún dijeron nada. Pero justamente en este segundo, cuando dije esto, la doctora misma había salido de su oficina por un momento y me escuchó. Y me dijo, yo soy doctora tal y cual. Y me invitó a entrar sin esperar directamente a su oficina. Y me ayudó, dándome este puesto en el Hospital Motupe, donde sirvo hasta la actualidad. Dios tenía su plan. Dios, el soberano y sabio, sabía cuándo debía llegar yo para encontrarme en precisamente este instante con la persona precisa con quien necesité hablar. Dios me dio favor en los ojos de esta persona de autoridad. Dios tiene el control y podemos confiarle en Él. Podemos confiarle en Él. El punto de mi historia es que usted también se puede encontrar la valentía que necesita para realizar cualquier cosa
que Dios quiere que haga. Dios guió mis pasos y Dios me concedió la capacidad de presentarme delante de una persona de alta posición con la valentía y la competencia que necesité en este momento. Y esto es lo que vemos en el caso de Elías. La primera vez que nos encontramos con Elías en la Biblia, este profeta famoso manifiesta un nivel de confianza y autoridad que revela mucho acerca de él. Piense usted en un iceberg, ¿ya? Una gran montaña hecho de nada más que hielo, flotando en el océano. La parte visible es solamente una pequeña porción de la totalidad. Hay como 90% sumergido debajo de la superficie del agua. Así es con una persona. Su carácter es el parte sumergido, invisible. Su comportamiento es la parte visible. Cuando conocemos a Elías por primera vez, lo que vemos es su confianza y su autoridad para hablar así a un rey. Recuerde que en estos días un rey tenía autoridad total. Solo tenía que decir, ¡mátelo! Y sus soldados le obedecieran sin dudarlo. Entonces, Elías muestra gran valentía. Vemos confianza y valentía. Vemos que Elías habló al rey como alguien que tenía autoridad mayor que el rey. Pero la parte visible demuestra la parte invisible. Yo interpreto que Elías ya tenía años caminando con el Señor. Conoció a Dios. Elías tenía una relación con Dios muy estrecho, muy profundo, muy establecido. Ok, voy a decir desde el principio que sería fácil mal entender lo que quiere decir el texto bíblico aquí. Suena un poco como los predicadores del Evangelio de Prosperidad, los que dicen, yo declaro, como si ellos pueden dictar a Dios lo que Él haría. Como siempre les digo, la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. A veces, como en este versículo, es necesario leer en otras porciones para encontrar detalles que nos ayuden a entender correctamente lo que significa un versículo. Otra vez, Primera de Reyes 17:1, dice así, Elías le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo. No habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. ¿A quién sirvo? Yo creo que esta frase es crucial para entender bien lo que significa el versículo. En el versículo 2 es claro que Dios le mandó a Elías lo siguiente que debe hacer. Dice, versículo 2, después el Señor le dijo a Elías. Pero en el versículo 1 no es tan obvio que fue Dios quien decidió que no iba a llover. Pero por fin, si siga leyendo en el capítulo 18, el versículo 36, después de 3 años de sequía, Elías declara, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Yo he hecho todo esto por orden tuya.
Entonces la sequía no era la idea de Elías, sino de Dios. Cuando Elías oró que no lloviera, lo hizo por obediencia al Señor. No es que Elías le dio a Dios un mandato, sino que Elías era sirviente fiel, sometido a Dios. Santiago capítulo 5 en el Nuevo Testamento, versículos 16 hasta 18 nos dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando Elías volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Antes de terminar con el versículo 1 del primer libro del Reyes, capítulo 17, versículo 1, es muy importante que usted comprenda el contexto del versículo. Esta sequía era un castigo severo enviado por Dios como una evidencia de que Yahvé o Jehová de verdad era el único verdadero Dios. Elías le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel. Tiene que recordar quién era este Acab. Y para entender quién era Acab, necesitamos ver dónde estamos en la historia bíblica. Recuerde nuestro armario de ropa bien arreglado con todo colgado en orden. Así se puede ordenar las historias bíblicas en su mente para comprender cómo todo es parte de una gran historia, el panorama de toda la Biblia, la historia de lo que Dios está haciendo en el mundo. Ya hemos dicho en sermones anteriores que Abraham vivió aproximadamente 2000 años antes de la vida terrenal de Jesús. Decimos 2000 AC, antes de Cristo. Entonces, aquí hemos resaltado a Abraham al lado izquierdo, 2000 años antes de Cristo, y también tenemos a Cristo, puesto en relieve con rojo, representando la sangre de su muerte en la cruz por nuestros pecados. Al extremo derecho estamos nosotros en el año 2022. Entonces, vamos a borrar la ropa de la parte de la historia después de que la Biblia fue escrita. Y ahora nos enfocamos solamente en la historia contada en la Biblia. Tenemos a Abraham, tenemos a Jesús, y en la mitad he añadido donde cabe David en la historia. ¿Cuándo vivió David? David, el rey David, el que conquistó a Goliat, vivió aproximadamente 1000 años antes de Jesucristo, 1000 años AC. David está resaltado en azul celeste. Entonces David vivió en la mitad entre Abraham y Jesucristo, 1000 años antes de Jesús. Y voy a añadir aquí otro evento y otra persona de enorme importancia en el Antiguo Testamento. La idea es que usted empiece a comprender dónde caben los eventos grandes de la historia bíblica, en el panorama grande. Entonces aquí tenemos a Moisés y el Éxodo y la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, aproximadamente 1450 años antes de Cristo. Entonces básicamente Moisés vivió en la mitad entre Abraham y David. Todo lo que hemos estado estudiando en mis sermones recientes sobre los reyes de Israel y Judá
ocurre dentro de este tiempo aquí demarcado con un rectángulo amarillo con borde rojo. Toda esta parte es donde cabe David, Salomón, el hijo de Salomón, la división del reino y los reyes de Israel y Judá. Comienza con las vidas de los reyes Saúl, David y Salomón y termina con la destrucción de los dos reinos divididos. Israel en el norte fue destruido por los asirios en 721 AC. Judá en el sur sobrevivió por aproximadamente unos 150 años más, terminando en el exilio en 586 años antes de Cristo, 586 AC, cuando Nabucodonosor y los babilonios llevaron presos a los de Judá. Y volvemos a la diapositiva 7 por un momento. Note que he quitado esta parte que refiere a nosotros y he expandido la parte de la historia de los tiempos bíblicos para que sea más fácil de ver. Entonces, ahora vamos a magnificar este rectángulo amarillo para enfocarnos en más detalles de la época de la historia bíblica en donde he estado predicando. Aquí tenemos solamente la porción que estuvo en el rectángulo amarillo en la diapositiva anterior. ¿Ok? Vemos a la izquierda ahora a David y a su hijo Salomón. Y después tenemos la división del reino en dos. Israel en el norte, Judá en el sur. Y vemos que Israel no duró tanto. Fue destruido en 721 AC. Vemos que Judá duró hasta 586 AC, cuando fueron llevados presos al exilio o cautiverio. Ya he mencionado muchas veces que el pecado de Salomón resultó en la división del reino durante la vida del hijo de Salomón, quien se llamaba Roboam. Aquí vemos a Roboam en Judá en el sur. Hemos hablado de Roboam y de sus errores en dos sermones anteriores. Cuando Israel se separó de Judá al comienzo del reino de Roboam en Judá, el primer rey de Israel en el norte se llamaba Jeroboam. Jeroboam. Y ya estudiamos Jeroboam y sus becerros de oro. ¿Recuerdan de ellos? Jeroboam engañó a la gente, diciéndoles que adorar a estos ídolos fue de verdad la adoración de Dios, como pasa en el Ecuador hoy en día. La gente piensa que ser aferrado a la Virgen es ser leal a Dios. Pero Dios dice, la palabra de Dios dice en Isaías 42:8, que Dios no quiere compartir su gloria con ningún otro, que Él, Dios, desea toda nuestra devoción, todo nuestro corazón. Como en Éxodo 20, donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, la palabra de Dios dice así, y lo voy a leer desde la Biblia Católico Romano, que es la Biblia Latinoamérica, la tapa roja. Éxodo 20, 3 hasta 5. No tengas otros dioses fuera de mí. No te hagas estatua ni imagen, dice Dios. No es mi opinión, es lo que dijo Dios. No te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra.
no te postres ante esos dioses, ni les des culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Y qué significa que Él es un Dios celoso? Dice como un esposo con su esposa. Él no quiere compartir a su amada con otros. Él quiere que ellos sean 100% suyo. Dios quiere todo nuestro corazón, toda nuestra devoción, únicamente a Él, únicamente a Él. Volvemos entonces a este Jeroboam del Antiguo Testamento, que llevó a Israel a estos pecados de idolatría en los ojos de Dios. Ya hemos estudiado a este primer rey de Israel en el norte, quien provocó a Dios con su idolatría. Es importante comprender que todos los reyes de Israel después de él, excepto Acab y sus hijos, siguieron esta misma idolatría que Jeroboam estableció. Y por eso Dios mira a todos ellos como malos, malos en la vista de Dios, porque ellos compartieron su devoción no solamente a Dios, sino a otros. Jeroboam llevó a todo Israel a graves pecados en la vista de Dios, por ser infiel al único verdadero Dios, por sustituir la adoración de imágenes por la verdadera adoración de Dios mismo, quien merece toda nuestra devoción. Ya hemos estudiado algunos de los reyes de Judá también. El hijo de Roboam se llamaba Abiam, el nieto de Salomón, hijo de Roboam. Estos dos reyes, Roboam y Abiam, están llamados malos en los ojos de Dios, porque, como hemos oído en otro sermón, ellos permitieron que la influencia de Maaca, la esposa de Roboam, la madre de Abiam, quien adoraba a ídolos, ellos permitieron que ella influenciaba a sus políticas y que el reino de Judá tenía idolatría. Y al fin ella fue quitada de su puesto de influencia como reina madre por su nieto Asa, uno de los 8 buenos reyes de Judá, quien hizo muchas reformas. Y hemos visto en otros sermones anteriores que este Asa reinó por 41 años, un largo tiempo, y en su vejez se alejó de Dios. Josafat, hijo de Asa, el que ganó la batalla con los cantantes al frente, alabando al Señor. Este Josafat siguió el ejemplo de los buenos años de su padre Asa y buscó a Dios con todo su corazón, excepto que Josafat cometió el grave error de hacerse la paz con el rey de Israel, Acab que tenemos en esta diapositiva, hasta el punto que su hijo se casó con la hija de Acab. Y eso trajo mucho problema a Judá también. Entonces aquí llegamos por fin en la historia a este rey Acab, el rey mencionado en nuestro versículo hoy, quien enfrentó con Elías, quien vivió en los tiempos de Josafat y también del profeta Elías. ¿Y qué tipo era este rey Acab? Voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente para hacerlo muy entendible. Primero de Reyes 16, 29 hasta 33 nos cuenta de Acab. La Biblia dice así: Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38
del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo de Jeroboam, Acab se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, un otro país pagano que no adoró a Dios. ¿Ok? Volviendo al texto. Y este Acab comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal, otro dios. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Y con este contexto, uno puede ver por qué Dios le envió a Elías para enfrentarse con Acab. Note qué dijo nuestro versículo principal de hoy. Primera de Reyes 17:1. Elías le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo. Esto dijo. Para Acab no fue tan cierto que el Señor vive, el Dios de Israel. Acab no hizo caso a Dios. En una manera, por mandar una sequía por 3 años, que los dioses de Acab no pudieron resolver, Dios estaba mostrando una realidad fuerte a este Acab. Los ídolos de Acab no tenían ningún poder, mientras que el Dios de Elías, el único verdadero Dios, pudo enviar sequía, fuego, si recuerda el resto de la historia, o lluvia, según su voluntad. Ok, ya conocemos a Acab y hemos sido introducidos a Elías. Espero que usted comprende un poco mejor la historia de la Biblia y dónde estamos en la historia. Pero el punto principal de hoy es que podemos tener confianza en Dios, como tenía Elías. Como dice el libro de Santiago, recuerde, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Pero su carácter, su profundo conocimiento de Dios, fue revelado por sus acciones. ¿Está usted tomando los pasos necesarios en su propia vida para llegar a ser como Elías? ¿Tiene usted un hábito diario de tiempo en la palabra de Dios, la Biblia? ¿Está usted tomando pasos de obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Tiene usted la confianza necesaria en Dios para conversar con un familiar o un amigo que no ha recibido a Jesús? ¿Está usted tomando los pasos necesarios en su propia vida para llegar a ser como Elías? ¿Qué acción debe tomar usted hoy o en esta semana para empezar el cambio? Amén.